Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Hola, ¿qué tal? Te saludo a donde sea y cuando sea que me estés escuchando. Esto es el Club del Tío y yo soy tu tío Isaac. Y pues nada, este capítulo en realidad me emociona porque es un capítulo que ya se hizo esperar un año, exactamente un año. Porque hace un año, junto con el tío Al-Hazred, que seguramente han escuchado en otro de los capítulos, es inevitable, junto con él estábamos comenzando a leer este libro de Páginas de Espuma que se llama Cuentos completos de Bram Stoker, en donde se incluyen estos tres grandes libros de relatos que Bram Stoker publicó. Si los quieren escuchar son el capítulo 4, 8, 12 y 13. Inmediatamente después de que termines de escuchar este episodio, te aseguro que puedes escuchar esos otros sin ningún problema. Ocurre que en este compendio de Páginas de Espuma se incluyen, como te decía, tres libros que sí se publicaron como libros de relatos, que pues ya vimos en estos episodios, ¿no? Pero la mayoría del libro, es decir, el libro tiene como unas, ¿qué serán? 800 páginas. La mayoría, es el mayor espacio, el mayor número de páginas del libro son de relatos que no están en ningún otro libro. Es decir, quizás sí se incluyen en alguna otra antología, pero como antologías, no como libros publicados como tal. No con un libro bajo un mismo título, pues. Estos relatos estaban en periódicos, estaban en revistas, en algunos ensayos, dispersos por ahí. Pues al final de cuentas, como lo dice la magnífica edición y traducción de Páginas de Espuma, son relatos que estaban dispersos. Entonces, pues nada, lo que toca hacer ahora es revisar estos 27, pues son 27 relatos de esta sección del libro de Páginas de Espuma, que hay que decir, y si tú no has escuchado los episodios anteriores, te quiero decir, es el primer libro que incluye todos los relatos cortos, absolutamente todos los relatos cortos existentes o descubiertos a la fecha de Bram Stoker en una sola edición, porque ni en inglés, por lo menos a la fecha en la que se lanzó el libro de Páginas de Espuma hace unos cuantos añitos, por lo menos hasta esa fecha no existía una edición con absolutamente todos los cuentos de Stoker. Entonces es un libro que quizá te interese adquirir si tú te consideras fan de Bram Stoker, si por ejemplo te gustó Drácula, libro que yo personalmente no he leído, pero la verdad es que después de leer esta compilación de relatos, honestamente acepto que Bram Stoker era un genio, era un buenazo para escribir, y siempre lo he dicho, si es muy bueno para escribir relato corto, bueno, me encantaría ver qué es lo que hace con una novela más grande. Entonces definitivamente no puedo creer que haya alguien que se diga fan total de Bram Stoker si no ha leído algunos o la mayoría o todos los cuentos de los que hemos estado hablando en esta serie de podcast. En fin, pues eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy y no me quiero tardar más. Ya seguramente ya te diste cuenta que ahora solo vamos a estar pues tú que me estás escuchando y yo que pues estoy aquí hablando como merolico, pero sí, el capítulo de hoy habíamos tratado de grabar hace mucho, te digo, se hizo esperar, pero pues la vida de adulto así es y a veces tenemos tiempo y a veces no. Entonces, como los recuerdos de Facebook me dijeron que ya tenía un año que habíamos publicado ese otro capítulo, bueno, quise
quise sacar este episodio que aparte me ayudó mucho a salir como un pequeño bloqueo lector que tenía. Leer relatos cortos siempre me ha ayudado a salir un poco de estos bloqueos, te lo recomiendo mucho. Y qué más, estos cuentos que yo ya sé que me gustaron. Entonces de lo que te voy a hablar es como de 3 grandes categorías en las que se pueden dividir estos cuentos dispersos, y te voy a hablar de un cuento por lo menos que me gustó mucho, que encaja en esa categoría. Las categorías son 3, como te menciono, y la primera es el romance, porque Bram Stoker escribió romance y te aseguro que era un buen escritor de romance. Y después el thriller, y al final el paranormal o el terror. La verdad es que los 3 engloban también a veces, es decir, agarran entre ellos algunos cuentos que tienen un poquito de esto y un poquito de aquello. Por ejemplo, hay algunos que tienen romance pero también tienen terror, algunos que tienen thriller pero también tienen terror o romance. Entonces la verdad es que son muy muy buenos cuentos, y pues como introducción creo que ya es más que suficiente. Así que te voy a hablar primero vamos a quitar al elefante de la sala, que son los cuentos de romance de Bram Stoker. Lo primero que me llamó la atención es que la mayoría de estos relatos sí son de romance. Es decir, de 27, fácilmente unos 10 podrías meterlos en la categoría de romance. Sí, es que la mayoría hablan de parejas, hablan de personas enamoradas, hablan de eso, de amor, de romance. Aunque, claro, desde distintos aspectos. Como te decía, pueden estar con tintes de thriller, con tintes de terror o con algo paranormal, pero al final de cuentas son romances. Por ejemplo, hay 2 menciones pequeñitas que te podría hacer que son súper melosas. Es, por ejemplo, Cuando llueva oro del cielo. Cuando llueva oro del cielo es una comedia romántica tipo Anne Hathaway y quien quiera que le pongan al lado. Y es un chavo que se encuentra de vacaciones y de vacaciones se topa con una chica, la salva de que creo que se iba a caer a un barranco o algo así. Entonces cuando la salva de este accidente, él queda prendado, ¿no? Se enamora, pero su tía o abuela, no recuerdo muy bien, su tía interfiere ahí. No se pueden pasar sus nombres, bueno, sí, sus nombres sí, pero no sus direcciones. En ese tiempo hay que recordar que no se podía platicar con nadie a larga distancia más que por carta, así que no saben ni dónde vive ella, y él tarda 2 años en dar con el paradero de ella, y se encuentra con que pues no puede ser novio de ella porque ella le hizo la promesa a su padre de que no iba a ser novia o casarse con ningún hombre hasta que no lloviera oro del cielo. Una de esas promesas pues de hace 2 siglos, ¿no? Que se hacían y que por el honor de una persona se cumplían. Y el asunto es que pues el amor vence, ¿no? Y como les digo que es una historia súper melosa, el amor debe vencer y termina lloviendo oro del cielo. Deberían de leer ese cuento, por lo menos para que se quiten la curiosidad que a mí me dio, por ejemplo, cuando leí el título, para que sepan cómo fue que llovió oro del cielo. Hay una historia, bueno, esa es una pequeña reseña de esa historia. Hay otra historia que se llama El amor más grande, que es la historia de 2 jóvenes mejores amigos desde su infancia que se enamoran de la misma mujer, se enamoran de la misma chica cuando crecen. Y pues si los 2 se quieren casar, pero pues no quieren pues echarse tierra uno al otro, así que si uno se casa con ella, el otro debe aceptarlo y guardar su amor en silencio, pero no saben con cuál de los 2 preferiría casarse ella, así que deben de dejarla escoger. Y justo cuando quieren dejarla escoger, la vida de la chica corre peligro y no saben qué hacer en ese momento, porque deben salvarla, pero también está entre ellos la inquietud de que si quizá quien termine salvándola sea quien se quede con su cariño, ¿no? Entonces estos 2 cuentos son súper melosos, pero mi relato favorito de romance en realidad es una historia
que es una oda a la belleza, yo creo. Por eso fue mi relato favorito de romance. Es la historia, se llama El jarrón de cristal, y cuenta la historia de un joven artista que lo secuestran prácticamente de la isla en donde él vivía, y se ve obligado a crear obras de arte para un rey que quiere tener una gran fiesta en su castillo, a la que ha denominado la Fiesta de la Belleza, en donde van a presentar las cosas más bellas que un artista pueda hacer y competir para que salgan premiados. El premio aquí es la libertad y poder regresar a casa con las personas que aman. El joven artista quiere regresar con su amada, y la verdad es que la promesa de libertad es más que nada la promesa de verla. Así que pues el joven debe de buscar, ¿no?, hacer el jarrón más hermoso que pueda para poder llegar y regresar a ver a su amada. Algo que me encanta de esta historia es pues los dotes poéticos que tenía Bram Stoker, aunque no tengo idea. Yo no soy un gran conocedor de la obra de Stoker, no sé si tenga poemas escritos, pero sí que puedo ver un lenguaje muy poético en esta historia. Por ejemplo, en el siguiente fragmento que quiero leerte, donde dice: el mar hasta donde la vista alcanza. Lo contemplo hasta que la visión se me nubla y mi espíritu hace entonces las veces de mis ojos. Mi alma vuela impulsada por las alas del recuerdo, lejos, más allá del mar azul y alegre, más allá de las brillantes olas y las relucientes velas, hasta la tierra a la que llamo mi hogar. A mí me encantan fragmentos como este, en donde se utiliza, ¿no?, este lenguaje poético, en donde el alma vuela impulsada por las alas del recuerdo de este joven, y entonces puede ver su hogar. Es un anhelo enorme el que tiene el joven por el amor, y al mismo tiempo el amor por su esposa lo impulsa a hacer una obra en realidad que solo en sus sueños quizá podría ver, porque en realidad fue lo que escribió Stoker aquí. El joven soñó un jarrón cuya belleza avergonzaría a las gloriosas obras de la antigua Grecia. Es decir, superaría la perfección que se pareciera insuperable, la perfección de las obras griegas. Este jarrón que había visto en sus sueños es lo que el joven iba a construir, con tal de volver a ver a su amada. Y el amor por ella se transforma literalmente en ese jarrón, porque al irlo construyendo, él va cantando una canción que seguramente él y ella conocen. Y al final de cuentas, el trágico, porque la tragedia no podía dejar de acompañar al romance, ocurre algo trágico, y el jarrón termina siendo el depositario de su esencia, de la esencia del artista, no solamente porque es creación suya, sino porque literalmente contiene algo de él. El jarrón se ve impregnado con la persona del artista, de manera en que cada que el artista se acerca a terminar el jarrón, su misma vida se va agotando hasta el momento en el que el jarrón es terminado y el artista muere, y es exhibido en la fiesta de la belleza, justo el jarrón al lado del cadáver de su creador. Pero el amor lo puede todo, amigos. El amor es la fuerza más grande del universo, y aún después de la muerte, dos almas que fueron separadas algún día podrían lograr reunirse en esta gran fiesta por un segundo narrador, una segunda voz que tenemos en el cuento, el cual es una cosa muy interesante que quiero que leas y que me digas qué te parece esto, si de verdad te gusta tanto como a mí. Esta es una historia de romance no tan melosa, muy dramática, que en realidad por eso fue mi favorita que pudiera encajar en esta categoría, y creo que es el primer relato que está en este compendio, así que en realidad te lo recomiendo bastante porque es muy muy bueno. Otros títulos románticos que me gustaron, hay uno que se llama Tesoros Enterrados, El Camino a la Paz o Un Trapo Amarillo.
Un trapo amarillo es muy, muy meloso también. Pero bueno, para ti que quizá te guste el romance o quizá quieras explorar este lado de Stoker, quizá te pueda interesar leerlo. Y bueno, eso es en cuanto a romance, pero como te prometí, te dije, en este compendio también hay thriller y muy bueno, Stoker la verdad es que era muy bueno para hacernos ver situaciones y quizá incluso atemporales. Quiero decir que gran parte de lo que me gustó mucho del thriller es que pues son relatos que pudieran resultar atemporales, a pesar de que depende la historia de ciertas condiciones de la época en que fueron escritas. Sí puedes comprender la totalidad de la premisa, a pesar de que estamos más de 100 años después de que fueron escritos, ¿no? Por ejemplo, en Los Héroes del Támesis, que es un muy buen thriller, es la historia de Peter Jimson, que él es nadador profesional. Él es nadador profesional y él se va a Londres con su hijo pero pues él es nadador y en Londres pues no hay a dónde trabajar porque pues qué hace, ¿no? Entonces se quiere hacer notar en la ciudad, quiere que lo vean, ¿no? Y quiere salir en los periódicos y quiere ser famosillo para conseguir algún trabajo. Entonces, como su hijo es actor y también es un buen nadador, a Jimson se le ocurre un plan para ganar notoriedad como un héroe y le dice a su hijo: mira, yo te voy a aventar al río, al río que está en Londres, es el Támesis. Sí, pues se llama el Héroes del Támesis, el cuento. Yo te voy a aventar al Támesis y tú vas a hacer como que no sabes nadar y luego yo me aviento y te salvo. Los dos salimos en el periódico y nos hacemos ricos, ¿no? Con la fama. Pero las cosas no le salen nada bien porque cuando Jimson avienta a su hijo al agua, un tipo lo vio. Un tipo vio que lanzó a su hijo al agua y Jimson ya no puede saltar detrás de su hijo porque ya es entregado a la policía. Y ahora vamos a ver cómo es que el padre va a enfrentar una posibilidad muy real de ser juzgado por asesinato. Si quieres saber si el joven murió o no, pues lee el cuento, se llama Los Héroes del Támesis. Te aseguro que si lo buscas por ahí en internet, en inglés lo vas a encontrar definitivamente. En español estoy casi seguro de que hay un par de portales en donde lo puedes leer. O si no, pues te repito, no me voy a cansar de repetir la magnífica edición de Páginas de Espuma, pues ahí lo puedes encontrar todos. Algunos otros relatos de thriller que hay son, por ejemplo, Nuestra Nueva Casa, Lord Castleton Explica, El Misterio del Viejo Hogan, o En la Desembocadura del Río Water, Entre el Deber y el Amor, que pues como su nombre lo dice, aquí sí combina un poco lo que es el thriller, incluso novela negra, con el romance. Pero bueno, te los dejo para que los leas, aunque en realidad mi thriller favorito, el favorito mío, fue En el Valle de las Sombras. En el Valle de las Sombras es una historia buenísima, bueno, a mí me lo parece. Es una historia muy corta, pero muy sustanciosa, sobre un hombre que es internado en un manicomio. La narración es tan buena que en realidad tú puedes prácticamente verte como ese hombre que está en el manicomio. Cuando entra al manicomio, él comienza a alucinar, empieza a perder la cabeza, es incapaz de distinguir la realidad de la fantasía, y entonces los médicos y las enfermeras se convierten en sus enemigos mientras él intenta escapar, porque él está seguro, totalmente seguro, de que hay un hombre al que tiene que salvarle la vida, porque ese hombre lo van a asesinar. Él ve por la ventana algunas casas y él está seguro de que en una de esas casas van a matar a un hombre y los doctores no dejan que él salga. Todo el cuento, todo el relato es un alucine total. Si eres de los que se mete en el personaje y se concentra tanto que hasta escucha los sonidos que se describen, te garantizo un viaje espeluznante, pero muy, muy satisfactorio, lleno de esto, ¿no? De sonidos aterradores, muertes inesperadas, personas monstruosas, deformes y, sobre todo, la intriga total mientras deducimos
si este hombre puede o no mantenerse cuerdo. El Valle de las Sombras es un cuento que puedes encontrar de nuevo en inglés sobre todo, pero en español hay varias ediciones, así que te recomiendo que lo leas en cuanto termines de escuchar este podcast. Y pues el tercer gran ramo de historias que hay en este compendio es pues el paranormal. Evidentemente pues no podía faltar los relatos paranormales en una compilación de historias de Stoker, porque pues, o sea, él escribió paranormal, ¿no? Sin embargo, debo decirte que a diferencia del romance, que es lo que más pude encontrar, acá los relatos paranormales son muchísimo menos. Y pasa, por ejemplo, como con otros relatos, como con el relato que fue mi favorito, que son fragmentos de libros completos, pero que tienen algunos ligeros cambios para hacerlo relato corto. Entonces, en realidad, relatos cortos paranormales son pocos en esta compilación. Por ejemplo, La cadena del destino es la historia de una pareja de ancianos adinerados que toma bajo su protección a un chico para mejorarle la vida, porque pues es huérfano, creo recordar, y aparte pues era de escasos recursos, pero estos ancianos prácticamente lo nombran su heredero porque ellos no tienen hijos, pero igual que los padres de aquel momento y sobre todo los padres de Alcurnia, ¿no? Pues le quieren buscar un buen prospecto de esposa, y una chica misteriosa va a visitar la mansión de vacaciones para que él pueda conocerla. Sin embargo, no son conscientes de que hay una antigua maldición que cayó sobre la casa, cuyas consecuencias podrían y resultan de hecho demenciales para ambas personas, para el chico y la chica. La historia es muy buena, el planteamiento es buenísimo, pero aquí yo sí debo decir, y me sorprende lo que voy a decir, quizá te sorprenda a ti también, este relato de La cadena del destino es una magnífica idea y una mala ejecución. La verdad es que el problema para mí es que la maldición se resuelve a la mitad de la historia, y de la mitad en adelante el protagonista se la pasa convaleciente y nada más preocupado por problemas de amor. Pasa totalmente de ser una historia de una casa encantada a ser una historia de romance mal hecha, para mí. Pero vale la pena por lo menos que leas esta mitad de historia porque es muy buena, la verdad. Y ya como que la mitad para abajo le bajó el ánimo a Bram Stoker, o no sé qué le habrá pasado. Definitivamente no es mi relato favorito, pero mi relato favorito sí tengo un relato favorito de este tipo, es Las nupcias de la muerte. Las nupcias de la muerte es el relato de cómo un grupo de personas reviven la momia de una antigua reina egipcia. La historia empieza cuando, bueno, para empezar, no empieza cuando, sino que ya la historia, es decir, como que tienes que hacer ciertas suposiciones, ¿no? Tú tienes que hacer ciertas sesiones, ceder en algunos aspectos, pues, para empezar a leer. Porque ya no te dicen de dónde salió la momia, ni cómo plantean revivirla, o cómo se enteraron de su existencia. Entonces te faltan esos detalles. Pero la verdad es que es muy buena, y todo esto de que le faltan algunos detalles es porque se trata de un extracto modificado de un capítulo de la novela que se llama La joya de las 7 estrellas. No tengo idea si La joya de las 7 estrellas está publicada en español, pero puedes encontrar el relato en español en algunos portales de internet, en algunos sitios, así que búscalo, es muy bueno. Con todo y que pueden faltar estos detalles, si tú solamente te metes a la historia con el afán de meterte a la historia, pues si te dejas llevar, la verdad es que resulta muy bueno. Hay muchos detalles extra que te sumergen en la atmósfera de una casa alejada de la ciudad, con una terrible tormenta afuera. Además de que Stoker describe con mucho cuidado los pensamientos de
de los personajes que están participando, sus emociones, y así logra que pues te metas, ¿no?, en la historia tal cual. Y la verdad es que tiene sus momentos de mucha tensión esta historia. Por ejemplo, como te menciono, que ellos quieren revivir a una momia. Y son 5 varones y una mujer, que es la hija del líder de la expedición, ¿no? El líder del experimento para revivir a la momia. Pero cuando la momia es descubierta, es decir, le quitan sus vendajes y resulta tan bien conservada que luce exactamente igual a la hija del líder de la expedición, la verdad es que allí empiezas a tener tus dudas de qué es lo que va a pasar. Lo mejor, obviamente, es el final. Hay una tétrica escena llena de elementos visuales muy bien narrados. Otra vez, no puedes evitar quizá un escalofrío que recorra tus brazos cuando estás sujetando el libro. Definitivamente, este relato es de miedo y me encantaría saber, porque no lo sé, si hay alguna adaptación en live action, porque la verdad es muy bueno. A lo mejor de La Joya de las 7 Estrellas completa sí hay alguna película, pero no sé. Y la verdad es que es un relato que me gustó muchísimo. Yo te lo recomiendo. Te recuerdo, se llama Las Nupcias de la Muerte. Hay otros relatos que pudieran caer en esto del terror, que es como el Canalla, La Noche de la Ciénaga Ambulante, que para mí La Noche de la Ciénaga Ambulante tiene algo de La Caída de la Casa Usher, pero pues júzgalo tú. También está un cuento que se llama El Vidente. Y pues para terminar con este episodio, que va a ser muy corto porque evidentemente estamos hablando de relatos cortos, el episodio también pues tenía que ser corto. Me gustaría hacer una última mención de un relato que para mí pues me causó mucho ruido cuando lo leí. No voy a poderte hablar de todos los demás relatos, porque si me pusiera a hablar de todos los relatos me llevaría horas, pero sí quisiera hablar de este especial y desconcertante cuento, que es una historia, es que no sé, es como estas películas que son tan malas que son buenas, estas películas que las ves porque te resulta que son muy entretenidas, pero sabes que tienen una trama malísima y una ejecución pésima. Y no quiero estar hablando tan mal de Stoker, pero es que esta historia me parece el equivalente a esas películas como Hostal, o como el Cien Pies Humano, o no sé, cualquier película de estas de gore que ves porque nada más tienen tripas y sangre desparramadas por todos lados. Es esta historia. Se llama, y a lo mejor lo conoces, se llama Los Dualistas. Esta historia es, bueno, el relato empieza muy tranquilo, muy bonito. Yo pensé de hecho que se trataba de una historia de romance, porque empieza contando la historia de una pareja casada que después de intentarlo durante muchísimos años, logra tener su primer bebé. Y no solo eso, sino que son un par de gemelos idénticos, hermosos. La pareja adora a los gemelos y les da todo su amor y ternura y cuidados y los mima y los quiere muchísimo. Y pues ahí empieza el relato y yo dije, ay, va a ser otro relato de pues de amor, ¿no? No. Por otro lado, vamos a ver que en el mismo vecindario donde vive esta pareja con sus hermosos gemelos, viven dos jovencitos, dos chiquillos que les encanta destruir cosas. Tienen una obsesión tremenda por destruir cosas. Al principio arruinan varios objetos que encuentran en sus casas, pero luego dicen, bueno, es que si yo me peleo con un bat de béisbol, pues tú no me puedes pegar con un tubo de metal, así que tenemos que jugar con cosas que sean iguales. Es decir, si yo agarro un bat, tú tienes que agarrar un bat, y si yo agarro una silla, tú tienes que agarrar una silla. Entonces empiezan a quebrar y a medir sus destrezas para saber quién es el mejor, pues con armas idénticas entre comillas, porque obviamente cuchillos, platos, objetos de madera, muebles,
pues todo lo que pudieran cargar, que pudiera ser despedazado al golpearse uno con otro, ¿no? Entonces, pues terminan haciendo destrozos por todas las casas, se roban cosas para romperlas, pero ellos terminan como practicando un estilo de esgrima muy bizarro, porque cuando se cansan de romper objetos, deciden pasar de las cosas a las criaturas vivas. Y ahí es donde empieza lo más bizarro que leí hasta ahora de Stoker, porque pues agarran perros, gatos, conejos, cualquier criatura viva que se deje, cualquier animal a su alcance va a terminar hecho pedazos en estos duelos donde chocan uno contra otro simulando ser espadas y ellos están peleando, ¿no? Como si ellos fueran unos esgrimistas profesionales. Y pues ya te vas imaginando, ¿no? ¿A dónde va esto? Si aún no te lo imaginas, pues piénsale tantito. Si aún no te lo imaginas, te voy a dar otra pista. Los chicos se dan cuenta de que los objetos no siempre son iguales. A veces los muebles, los cuchillos eran de distinto tipo. Por ejemplo, un gato negro y uno blanco no son idénticos. Tampoco hay un perro que sea idéntico al otro, pero hay un par en el vecindario que sí es idéntico. Hay un par de cosas que sí es idéntico. Y ese par está al cuidado de unos amorosos padres. No me da risa la historia, créanme. La verdad es que es una cosa espeluznante, totalmente de horror lo que ocurre después. Porque ocurre. Si lo quieres leer, si te animas a leerlo, cosa que, pues no sé, yo no te recomiendo, pero bueno, cada quien. Te aseguro que no puedes dejar de leer una vez que comienzas. Eso sí. Así que, pues nada. Este cuento en realidad no sé, es que este cuento en realidad me dejó desconcertado. Es lo más desconcertante que he leído de Bram Stoker. Y no quisiera ver, no quisiera ver un live action, pero creo que quedaría muy bien para estas películas de terror que siempre pasan por las noches, en las que la gente está más con ganas de ver terror, ¿no? Y de ver sesos volando por todos lados y sangre salpicada en las paredes, el piso y el techo. Y pues nada, qué bueno que llegaste hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, por favor, pues comparte este capítulo. En realidad, la mejor manera en que puedes apoyar a este podcast es compartiendo, comentando y pues dejándonos un like o una buena revisión ahí por ahí en nuestras páginas de Facebook, en iBooks. Estamos disponibles en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Y pues nada, yo me despido. Yo fui el tío Isaac y esto fue, parece ser, hasta ahora. Ahora sí, ya el último episodio sobre los cuentos cortos del tío Stoker. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros. Danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir.